Hola, ¿qué tal amigos? Hoy aprenderemos a hacer este modelo de bolso que, como puedes ver, viene con su propio monedero y su portadocumentos, y hemos utilizado solo la tela de un mantel reciclado. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un video, y síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Como les comentaba, utilizaremos un mantel que inclusive está roto, lo doblaremos en dos y sobre la parte doblada trazaremos un rectángulo. Este rectángulo debe tener de largo 45 centímetros y 38 de ancho. En la esquina del rectángulo pondremos una marca a los 5 centímetros hacia arriba y a los 6 centímetros hacia el costado, formando un pequeño rectángulo, y repetiremos lo mismo en la otra esquina. Uniremos las marcas con una línea y después cortamos. Así quedarán los rectángulos en cada esquina, y ahora nos toca cortar. Así quedará el molde del bolso grande. Cortaremos dos piezas de 60 por 10. Dos piezas más de 16 por 12. Dos piezas más de 25 por 35. Y por último, dos cierres. Y ahora vamos a coser. Tomaremos el rectángulo más pequeño y le coseremos el cierre. Ahora pespuntamos. Ahora coseremos el cierre al otro lateral pequeño. Pespuntaremos el lado que falta. Y por último, coseremos por todo el contorno. Muy bien, ya tenemos listo el monedero. Ahora continuaremos con el rectángulo mediano. Este será el portadocumentos, y ahora coseremos el cierre. Luego pespuntamos. Coseremos el cierre al otro lateral. Pespuntamos del otro lado. Y coseremos por todo el contorno de los dos laterales juntos para cerrar el portadocumentos. Ahora coseremos en las esquinas inferiores para formar una base. Pueden hacerlo calculando, nosotros hicimos de 2 centímetros a cada lado de la costura del centro. Cortamos las puntas sobrantes y repetimos lo mismo con las dos esquinas. Ahora le daremos la vuelta y así quedó nuestro portadocumentos. Aquí puedes ver la base. Ya tenemos listo el portadocumentos y el monedero. Ahora coseremos las asas. Las doblaremos de esta forma y luego coseremos. Terminando de coser de este lado, pespuntaremos del otro lado para que queden iguales, y luego repetimos lo mismo con la otra asa. Ahora nos toca coser el bolso. Coseremos por estos costados. También coseremos ambas esquinas inferiores para formar la base. Ahora ponemos marcas en la boca del bolso a los 9 centímetros a cada lado, ya que ahí coseremos las asas.
Para coser el contorno de la boca del bolso, doblaremos primero 1 centímetro y luego doblaremos 4 y luego coseremos. Coseremos la boca del bolso junto con el asa en la parte donde marcamos. Deben cuidar que siempre sean 4 centímetros y ahora nos toca coser el otro lado del asa. Repetiremos lo mismo en el otro lateral con la otra asa. Pondremos marcas a esta altura de las asas porque ahí irán los broches y repetimos lo mismo en ambas asas. Un detalle a tomar en cuenta es que al momento de poner el seguro de los broches deberán doblarlo de forma horizontal, ya que si lo hacen de forma vertical no les permitirá doblar el asa. Ya terminamos de poner los dos broches con su pareja, ahora vamos a pespuntar por el contorno de la boca. Y por fin hemos terminado. Esperamos que este modelo de bolso que viene con su portadocumentos y con su monedero te haya gustado. Recuerda que lo hicimos con material reciclado, era un mantel que estaba un poco roto. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte este video y únete al canal, nos ayudarías bastante. Nos vemos a la próxima. Chau.